Bueno, ahí está. Bueno, listo, estamos. Vamos a arrancar un poco con la clase de esta para hoy. Bueno, la idea es tratar de repasar un poco todo lo que era la ley de Ohm. Vamos a ver si resolvemos algún ejercicio y a ver cómo hacer las cuentas y todo eso. Lo de la ley de Ohm es bastante importante. Digamos, es una de las partes principales de la electricidad. Por eso es que digo, se insiste bastante con eso. Después lo vamos a usar también para el diseño de instalaciones. Repasemos un poco, les voy a compartir un poco la pantalla. Compartir pantalla. Bueno, ¿ven ustedes ahí? ¿Qué están? ¿Ven mi pantalla? Ahí está, ahora Sí. sí. Bueno, ahí está, están viendo ahí el programita, el Cadecimu. Empecemos por el principio. ¿De qué se trataba la ley de Ohm y qué decía? A ver, ¿se acuerdan algo de eso? ¿Qué decía la ley de Ohm? ¿De qué se trataba? Yo lo voy a agrandar para que se vea bien. ¿Nadie se acuerda de la ley de Ohm? ¿Nada? No, eso no me acuerdo. Bueno, arranquemos por el principio. La ley de Ohm hablaba de que había tres cantidades. Quiero que esto se vea bien grande. Estaba la corriente, por un lado, tensión y resistencia. La ley de Ohm lo que hacía era resistencia. Relacionar estas tres cantidades. Tensión, corriente y resistencia. Las puse en este orden por un motivo en particular. Lo que dice la ley de Ohm es que la tensión B es igual a la corriente que circula por el circuito por la resistencia. A ver, ¿cómo era esto? Voy a tratar de disparar un circuito. Esto. Ahí. Sí, vamos a ponerle cualquier cosa, total. Esto era, digamos, el circuito más básico. Esto sería, digamos, un circuito básico, donde tengo una entrada de línea, que acá desde donde teníamos una cierta tensión, vamos a poner un valor igual a 220 volts. Y una cierta resistencia. Vamos a poner un valor. 100 ohms. Y lo que iba a pasar ahí era que lo que se producía era una circulación de corriente. No
puedo poner, bueno, no sé. Una cierta corriente que iba a circular por el circuito. O sea, tengo el circuito básico, que es la conexión, una tensión, que sería la línea y el neutro, la entrada de alimentación, a un elemento que consume, que tiene cierta resistencia, y entonces por ese circuito se producía una corriente, que la corriente se calculaba como la tensión dividido la resistencia. ¿Sí? ¿Eso se acuerdan? Sí, En este caso la corriente va a ser de 220 dividido 100, dividido 100, sí. que sería 2,2 amperes. Bueno, la ley de Ohm básicamente lo que establece es eso. ¿Sí? Es la relación entre esas tres cantidades en un circuito. Principal, que siempre lo remarco porque todo el mundo, digamos, lo confunde y lo mezcla. A ver, separemos un poco qué es la tensión, qué es la corriente y qué es la resistencia. La tensión sería la fuerza. La lámpara viene esto, ¿no? No, la tensión, la lámpara sería la resistencia. La resistencia. La lámpara en este caso sería la resistencia. Esta resistencia sería una lámpara, por ejemplo. Sí, La tensión sería la fuerza o la energía que uno le pone al circuito para que se produzca la corriente eléctrica, o sea, para que se produzca el movimiento de cargas adentro del circuito. ¿Sí? Eso sería la tensión. Bueno, las redes son domiciliarias y todo eso, generalmente esa tensión es de 220. La corriente sería el movimiento dentro del circuito. O sea que la corriente en realidad no se puede ver, es muy difícil de ver, pero básicamente la corriente es la energía que se está moviendo dentro del circuito. Sí, es una cantidad de energía que se mueve dentro del circuito. Y la resistencia es por dónde va a circular esa corriente, por dónde se va a mover esa corriente. Entonces, la ley de Ohm lo que establece es eso, es esa relación entre esas tres cosas. Una tensión de 220 y una resistencia de 100, se va a producir una corriente que es igual a la tensión dividido la resistencia. Voy a agregar a eso. Y la corriente es igual a la tensión dividido la resistencia. Esa sería como la segunda fórmula. Ya que estamos, ponemos la tercera. La tercera era que la resistencia del circuito es igual a la tensión que alimenta el circuito dividido la corriente que circula. Esas tres serían las fórmulas de la ley de Ohm. Me lo tapa todo. Mejor lo borro. Bueno, eso es la ley de Ohm. La ley de Ohm básicamente establece eso. Eso no genera ningún problema o más o menos. No. ¿O sí? No. Digan ahora, digo, si tienen alguna duda con esto. O sea, ¿de qué se trata la ley de Ohm? Después voy a ver si armo algunas actividades también para que vayan haciendo ustedes. Tipo preguntas y respuestas o algo así. Como para ir viendo bien, hacer una especie de evaluación. dale. Bueno, entonces, eso después lo veremos bien en detalle, el tema de la evaluación. Entonces, la ley de Ohm vale o es válida solamente, o
no solamente, pero ahora la vamos a ampliar, es cuando hay una sola resistencia. ¿Sí? O sea, hay una cierta tensión, una cierta resistencia y una cierta corriente. ¿Qué pasa? Que acá viene la otra parte. Cuando uno conecta más de una resistencia. Cuando uno conecta más de una resistencia hay varias formas de conectar las resistencias. Yo estoy poniendo fusibles, pero son resistencias. Una era lo que era el circuito en paralelo. Sorry. El circuito en paralelo. Cuando uno tenía... A ver, el nombre, R1. Se ve bien, ¿no? Ahí la pantalla. Sí. ¿Todos ven bien? Sí. ¿O necesitan que lo agrande un poco? Si es posible agrandar un poquito más. Vamos a agrandar un poco. Ahí Ahí mejor. va. Sí, sí. Bueno, esto es esto era de la ley de Ohm. Tensión, corriente, resistencia. ¿Qué es lo más importante que tienen que saber de esto? Cómo calcular cada una de las cantidades, o sea, las tres formulitas estas, las tres formulitas de tensión, corriente y resistencia, las tienen que saber usar. ¿Y qué es cada una de las partes? ¿O qué representa cada una de las partes? La tensión no está en todo el circuito, uno tiene que tener en cuenta eso, la tensión no está en todo el circuito, sino que la tensión está en la entrada del circuito solamente. ¿Sí? Después cada parte del circuito va a tener una tensión distinta, o igual a la entrada. Ahora vemos cómo se distribuía. Por ejemplo, en los circuitos en serie y en paralelo esto se separaba. Pero la tensión del circuito es la entrada, la línea y el neutro. ¿Sí? La corriente es la que Son los dos son amperes. claro, los amperes, los 2,2 es lo que está dentro del circuito, es lo que se mueve por dentro de los cables. La tensión no está dentro de los cables, sino que la tensión es como que está entre los extremos de los cables. En un extremo que sería la línea, el otro extremo que sería el neutro. ¿Sí? Sí. Uno puede encontrar la tensión entre dos cables, siempre. La corriente no, la corriente es lo que se mueve por adentro. Si uno abre el circuito, interrumpe, no hay corriente. Pero tensión sí. Sí. ¿Sí? Y la resistencia es el elemento que consume en el circuito. Es lo que va a producir el efecto de consumo. Bien, este tipo de circuitos, que era lo que llamamos los circuitos en paralelo, lo que ocurría acá es que uno esto lo alimentaba con una tensión de entrada. Uno alimentaba esto con una línea, un neutro, una tensión de entrada. Y lo que iba a tener es que todo el cable de abajo, en este caso, es línea. Todo este cable es línea. Todo esto es la línea. Que si de largo no se cruza ninguna resistencia, así que es todo línea. Y todo el de arriba es neutro. Entonces, en esta resistencia va a haber 220. La tensión entre los dos terminales sería 220. Y en esta otra resistencia pasa lo mismo. La tensión entre los terminales también es 220. O sea, todo este circuito tiene toda la misma tensión. Lo que va a pasar es que van a haber dos corrientes distintas. Una corriente por la resistencia 1 y una corriente por la resistencia 2.
Entonces, uno al tener esto, dos corrientes distintas, vamos a agregar acá. Una corriente 1 en la primera resistencia. Voy a poner este lado más cómodo. Y una corriente 2 en la segunda resistencia. En este circuito lo que uno tenía era dos corrientes, una corriente 1, una corriente 2 y una corriente total. Que la corriente total era la que suministra la línea y el neutro. Sí. ¿Sí? Bueno, este tipo de conexión, yo les estoy hablando y estoy señalando la pantalla, todavía no me acostumbro a estar sin pizarrón. Estoy señalando la pantalla para explicarla y no lo van a ver. Con la flechita. Sí, este circuito, este tipo de conexión, el circuito en paralelo, es el que más se usa en electricidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. En general, en una instalación eléctrica, todo lo que sean elementos de consumo se conectan de esta forma, en un circuito en paralelo. Cada una de estas ramas o de estas corrientes es lo que llamamos un circuito de consumo. ¿Sí? Por ejemplo, a ver. Yo acá tenía lámparas en la parte de señalización. A ver. Sí, acá tenía lamparitas. A ver, por ejemplo. Tengo 4 lámparas ahí y vamos a conectar el del lado. Este es pulsador, este interruptor. Cuatro interruptores. Vamos por el otro lado, porque si no me queda al revés. Bueno, a ver, tengo este circuito. Cada lámpara, cada una de estas lámparas que conecté en este circuito, tiene una resistencia propia de, vamos a ponerle 200 ohms. Sí. Voy a poner un nombre a cada cosa.
Ahora les voy a decir que... ¿Tienen papel y lápiz a mano? Sí. Sí. ¿Todos tienen? El que no tenga, Sí. Sí. consígase. Tengo este circuito, ¿sí? Lo que yo quiero... acá no tengo para escribir una tablita. Lo que quiero que hagan es que calculen. Vamos a ponerle valores. Resistencia de lámpara. Vamos a ponerle un valor de 100 ohms por 1000H. Y valor de tensión 220 volts. Bien. Tengo este circuito, 4 lámparas. La resistencia de cada lámpara es de 100 ohms y la tensión de la línea es de 220. Lo que quiero, a ver si consigo, es que resuelvan el siguiente problema. Hallar la corriente por cada lámpara. Esto no me va a dejar. Esto es para solo escribir texto cortito. Vamos a escribirlo acá. Calcular la corriente en cada lámpara y la corriente total en cada uno de los casos. Siguientes casos. El caso A, que sería... a ver. S1 cerrado y el resto abierto. Caso B sería que S1 y S2 cerrado y el resto abierto. Caso C, S1, S2 y S3 cerrados y S4 abierto. Y por último, S1, todas, bueno, todos cerrados. Bueno, lo que quiero que me resuelvan sería esto. Yo les pongo un problema así, por ejemplo, ¿no? En un examen. Un circuito con un par de llaves y les doy unos datos, la corriente y la tensión de lámpara. Y les pregunto esto, calcular la corriente en cada lámpara y la corriente total de todo el circuito en cada uno de esos 4 casos. ¿Ustedes cómo se sienten seguros de poder hacerlos? Puede ser que la corriente en cada lámpara sea de 0,55. En cada una de las lámparas 0,55 Claro. no. ¿No? No, es un poquito más. A ver, fíjate en cada una de las lámparas. Traigo la fórmula para acá. La corriente va a ser la tensión dividido la resistencia. Las llaves no tienen tensión. Me parece que a vos te das 0,55 porque estás considerando como que tenés 2 lámparas. Claro. ¿No? Vos tenés que... O sea, la total no sería
Ah, no tuve en cuenta la resistencia de cada lámpara, claro. Acá en realidad lo único que tenés que tener en cuenta es la resistencia de la lámpara. La llave es como que no consume corriente. Sí, sí. O no consume. Claro, no consume. Digamos, no consume potencia. Entonces, la única parte que va a tener resistencia, o sea, la única parte que produce consumo son las lámparas. Es lo único. A ver, tratemos de verlo con el circuito para ver si se entiende un poco mejor qué es lo que pasa. Voy a corregir. ¿No? ¿A dónde se va? Debo tener algo mal conectado. Ahí está. Esperen que voy a arreglar esto. Un cachito. Voy a sacar esto. Ah, y esto. Y esto. Ahora sí. Pues si tenía, como era un fusible, eso me quedaba todo en corto todo el tiempo. Ahí lo que puse es para ver qué es lo que pasa con el circuito, ¿no? Tengo la línea, que es el cable este en rojo, arriba. El neutro, que es el cable en azul, abajo. ¿Sí? Las llaves que están ahí, en este caso, están todas abiertas. ¿Sí? Fíjense, si se fijan, cuando yo cierro la llave, cierro ese 1, lo que va a pasar es que se prende esta lámpara y toda esta línea se pone en rojo. ¿Qué quiere decir esto de que cuando cierro la llave todo esto se pone en rojo? Bueno, lo que quiere decir, o lo que está indicando el programa este, es que por este ¿Qué pasa lugar corriente? está pasando una corriente. ¿Cuánto sería la corriente que estaría pasando por acá? Bueno, ¿qué tensión hay? Depende del consumo. ¿Qué tensión hay en los extremos? ¿Qué tensión hay entre este punto y este punto? Entre la línea y el neutro. 220. Bien, ¿qué resistencia hay en este tramo por donde circula corriente? ¿Cuánto es la resistencia? ¿Se ve cuánto es la resistencia ahí? Y 100. 100, ¿no? ¿Están todos de acuerdo que 100? Sí. Es la lámpara, es Sí, lo único que sí, está no. Sí. conectado. ¿Sí? Sí, una sola es. Entonces, acá en esta línea que está encendida ahora, tengo una tensión de 220 y una resistencia de 100. Entonces, ¿cuánto va a ser la corriente en esta lámpara? 220. 2,20 amperes. 2,2, que sería 220 Sí. dividido 100. O sea, esto lo calculo Sí. con la formulita esta. La corriente es la tensión dividido la resistencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí Sí. me siguen? Bueno, Sí. ¿qué corriente es la que sale por acá? La que circula por el total. Bueno, si todo esto está abierto, fíjense que si todo esto está abierto, la corriente que pasa por acá es la misma que la que viene del total. Es una sola corriente. No, es como, Sí, esto que queda en gris es como que no estuviera. Es como si no existiera. Bueno, no hay corriente, no hay nada, no hay consumo, no pasa nada. no hay consumo, sí. Esto se transforma en un circuito común y corriente, como este, una sola resistencia. Bien. Ahora lo que quiero que haga es qué pasa, háganlo ustedes ahora, 5 minutos, qué pasa cuando yo cierro esto, cuando cierro la 2. Piénsenlo, hagan la cuenta y ahora me dicen qué es lo que pasa cuando yo cierro la 2. Pero cuando cierro la 2, si se fijan, para
digo, a modo de pista para que lo vayan pensando y lo vayan viendo. Lo que pasa es que cuando cierro la 2 tengo algo parecido a esto. A ver, vamos a ponerle... Tengo unas lamparitas acá para que se note. Cuando cierro la 1 y la 2, el circuito este lo que queda es algo parecido a esto. ¿Sí? Entonces lo que uno tiene ahí es Sí. que va a haber dos corrientes. O sea, una corriente 1, una corriente 2 y una corriente total que es la corriente que viene de la línea. Bueno, tómense 5 minutos y hagan la cuenta esa. ¿Cuánto sería la corriente en cada lámpara? Esto. ¿Cuánto es la corriente en cada lámpara? ¿Y cuánto es la corriente total en cada uno en el circuito? Bueno, más o menos lo tienen. Sí. ¿Lo tienen? Sí. ¿Todos? ¿Un amper más o no? Cada lámpara. Yo pregunté si lo tienen. Ahora vemos cuánto es. Pero primero que quiero ver que todos tengan algo más o menos hecho. O que todos tengan una idea de lo que están haciendo. Yo estoy media confundida. Vos estás media confundida. Bueno, esa era la pregunta. Cuando es una sola, esto. A ver. Vengo para acá. Cuando es esto solo. Ahí. Así. Esto. ¿Se entiende qué es lo que pasa? Tengo una tensión de 220, que es la alimentación del circuito. Una resistencia que va a consumir, o sea, que produce luz, y tiene una resistencia de 100. Y entonces, lo que yo digo es, lo que dice la ley de Ohm, es que lo que se produce en este circuito es una corriente de 2,2, que se obtiene, 2,2, una lámpara, sí. claro, de 2,2 amperes, que se Sí. obtiene dividiendo la tensión en la resistencia. ¿Esa se entiende? Sí, sí, Sí. sí. ¿Sí? Ahora vamos al Y circuito más como son, complicado. como son dos lámparas, es un amper cada una. A ver, vamos de vuelta acá. Una lámpara Son que 2,2. tiene una resistencia de 100 va a circular una corriente de 2,2. Bien, hasta ahí Sí. vamos. Vamos a este otro circuito. Enciendo la llave primera y por esta lámpara van a ver 2,2. Con una sola 2,2, lámpara, sí. 2,2 amperes. Hasta Ujú, ahí, sí. vos, Carol, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Digo, hasta ahí es igual que el otro. Cierro el segundo. Ahora tengo dos lámparas, no tengo una lámpara sola. Tengo esta y Sí. esta.
1 ampere cada una viene a ser ahí. O sea, lo que... No, sería 4,4. A ver dónde se empieza a hacer lío. Tengo dos lámparas. 2,2 dividido 2,20 viene a ser. A ver, tengo dos posiciones distintas. Uno me dice que en cada lámpara va a haber 1,1, 1,1 acá, 1,1 acá, y el total va a ser 2,2. El otro me dice, va a haber 2,2 en esta, 2,2 en esta, y el total va a ser 4,4. Bueno, a ver, ¿cuál de los dos está haciendo bien la cuenta y cuál de los dos no? El de 4,4 me parece que está bien. Vos te inclinás más para el lado del 4,4. ¿Por qué? Ahora hay que razonar. ¿Y no hay que sumar las dos corrientes de cada lámpara? ¿Y cómo sabes que en esta En el circuito corriente... paralelo. Bien, ¿cómo sabes que en esta lámpara hay una corriente de 2,2? Y yo lo que hice es la Porque corriente tiene la total misma resistencia. es la sumatoria Ay, de la perdón. corriente 1 y la corriente 2. A ver, Carol, ¿qué decías? Porque todas tienen la misma resistencia. Tiene En la... el primer circuito, en el de una sola lámpara tenía de resistencia 100 también Sí, y el mismo tensión también y dio ese resultado y todos son lo mismo. Si tuvieran diferente de resistencia calculo que cambiaría. si tuviera distinta resistencia cambiaría. La misma es... O sea, el razonamiento de Carol sería el más correcto. Fíjense que si yo lo dejo abierto, esto, la tensión acá es 220. ¿Sí? Y la Sí. resistencia es de Sí. 100. Cuando yo prendo otra luz, no cambio la tensión acá. La tensión sigue siendo la misma. Sigue siendo 220. ¿Sí? Sí. Y la resistencia sigue siendo la misma porque es la misma lámpara. No cambié nada en este circuito. Solo conecté otro circuito. Entonces, la corriente en Sí. esta va a seguir siendo la misma. No va a cambiar la resistencia acá. La corriente acá. Acá va a seguir habiendo 2,2. Ahora, al conectar este, tengo 2,2 acá y 2,2 acá. Sí. Entonces, en total, o sea, lo que viene de acá van a ser 4,4. Y se van a distribuir 2,2 acá y 2,2 acá. Cada vez que yo conecto un circuito, si conecto un tercer circuito, va a seguir pasando lo mismo. Voy a tener 2,2 acá, 2,2 acá, 2,2 acá. Lo que va a ir aumentando es la corriente total, la corriente en esta parte de la línea, en la entrada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. 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 Yo al ir conectando cada vez más circuitos, no estoy modificando la corriente de los circuitos, sino que estoy modificando la corriente total de entrada. Bueno, eso básicamente es lo que pasa en un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, cada parte mantiene la misma tensión. No se va a perder la tensión. No hay pérdidas de tensión. No hay caídas de tensión, lo que se dice. Que cada parte del circuito se va a alimentar de la misma forma. La resistencia es parte del circuito. Eso no lo puedo modificar yo. Lo único que va a cambiar es que yo al poner más lámparas, le estoy pidiendo más corriente total al circuito, al circuito completo, a la entrada de la línea. ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo muchas lámparas? Digamos infinitas lámparas en paralelo. Acá con 4, ¿con 4 qué corriente total va a haber en la entrada? ¿Cómo? Con las 4. 8,8. 8,8. Sí, 8,8. 8,8. Si pongo una quinta, se va a ir como a 11. Sí. A 11 amperes. O sea, a medida que voy a ir agregando más lámparas, más circuitos, todos encendidos,
la corriente en la entrada acá, justo en esta parte, va a ir aumentando. Ahora, una pregunta conceptual. ¿Qué pasa cuando pasa corriente por un conductor, por un cable? Si yo tengo un cable y hago que pase una corriente por un cable, ¿qué es lo que pasa en ese conductor? ¿Qué se produce? Eso lo vimos en una de las primeras clases también, que lo hablamos un montón. Es fácil, es muy intuitivo. Es muy intuitivo. ¿Qué pasa cuando pasa corriente por un conductor? Se produce algo, ¿no? En el conductor Un movimiento de cargas adentro. Se produce un movimiento de cargas. Y físicamente uno cómo ve ese movimiento. movimiento de partículas. Movimiento de partículas, de cargas. Físicamente uno cómo se da cuenta de ese movimiento. Por eso produce calor. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que eso produce calor? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Todos se acuerdan? Y se funde, parece. Sí. Del efecto Sí. ese, de que cuando hay una corriente, y si no se acuerdan, grábenselo ahora, cuando hay una corriente por un conductor, siempre se produce calor, o sea, un efecto que se llama efecto Joule, y lo que se produce ahí en el conductor es que se calienta, produce calor, ¿sí? O sea, se aumenta la temperatura. Bien, entonces, mientras mayor sea la corriente, mayor va a ser la temperatura en esta parte, en este conductor, en este cable. Más se va a calentar este cable. Sí. ¿Sí? Entonces, si yo pongo muchas cosas, muchas lámparas o muchas cargas, la entrada de la línea va a aumentar la corriente tanto que lo que va a producir es que se sobrecaliente. Sí. A ver, yo no sé si tenía, pero me parece que no. Ah, dale, gracias. Dale. Creo que no. No, tengo que conseguirme el otro programa que yo puedo ponerle valores a las cosas. El otro programa está bueno. Para el sábado lo voy a conseguir que para hacer algunas medidas. El sábado vamos a ver si para hacer de mediciones. Para ver cómo medir en los circuitos. Pero necesito otro programa para eso. Bueno. Entonces, a lo que voy es que acá, en la entrada de la línea, aumenta la corriente. Eso lo que produce es que estos cables se recalienten. ¿Sí? Entonces, lo que uno hacía para que no se quemen los cables es poner lo que uno llamaba una protección. Una térmica. Un termomagnético. Que yo los tengo por acá. Acá. Este símbolo, si se acuerdan, era que tenía el cuadradito. Cuando vienen con el Sí, cuadradito, una térmica. es un interruptor térmico, termomagnético. Entonces, a ver, lo que uno hace es conectar el termomagnético a la entrada esta de la línea. Vamos a agregarle esto. ¿Esto para qué servía? ¿Para qué sirve este termomagnético? ¿Es el disyuntor? ¿Es eso o no? Para proteger la instalación. Este no es disyuntor, este es térmico. ¿La térmica? Sí, termomagnético sería. El disyuntor es bueno. este, o el diferencial. Diferencial. Los símbolos son fáciles. El que tiene el diferencial es el que tiene el circulito.
El Sí. térmico es el que tiene los cuadraditos. Y el que tiene, cuando tiene la B con el palito este, aparte tiene protección magnética también. Conecto el diferencial. ¿Qué valor de diferencial o qué valor de diferencial? De vuelta, ya se me está mezclando todo. ¿Qué valor de ¿De térmica 16? le tendría que poner acá? Porque son bastante lámparas, son de 16. ¿Por qué de 16? Porque tiene mucho consumo. A ver. Bueno. Sí, tiene que ver con que tiene mucho consumo. Tiene que ver con eso, con que tiene mucho consumo. A ver, vamos a poner dos más. Voy a poner dos más. Las voy a poner sin llave. Estas las voy a poner directo. Y creo que ya termino de conectar esto. Bueno. Y la línea, la entrada, me falta. Si no tengo línea y neutro, no tengo tensión. Y no va a funcionar nada. Bueno, ahí está. ¿De cuánto debería ser esta térmica? ¿Cómo la calculan o cómo piensan que se debería calcular el valor de esa térmica? Es pregunta, ¿eh? ¿Qué agrego ahí? ¿Una lámpara? No. A ver, volvamos de vuelta. Ahí le agregué 2 lámparas más, ¿no? Tengo 1, Sí. 2, 3, 4, 12 5, vendría ahí. 6 lámparas tengo. ¿Y la resistencia no tienen las otras? Sí. Y las resistencias son todas iguales, para hacerlo fácil. Son todas de 100. Sí. Para hacerlo fácil, vamos a hacerlo todas de 100. Sí. No 16. Ahora, yo quiero proteger este circuito. Le pongo una térmica. Les voy a decir, le pongo una térmica que tiene una corriente máxima de 6 amperes. ¿Cuánto? 6 amperes. ¿No? Tengo eso. Sí. Una térmica de 6 amperes y conectada a todo este circuito. Conecto, enchufo todo y prendo la térmica. ¿Sí? ¿Va a saltar la térmica o no va a saltar? Así como está el Sí. circuito, ¿no? Si yo lo prendo, ¿salta la térmica o no salta? Así No, no. porque aprendiste 2. Hay 2 que no tienen llave, que están conectadas directas. Sí, está directo eso. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿salta, aguanta o no aguanta? Y sí, Así porque no. es de 20. Sí, aguanta porque da Ahí aguanta. 4,4.
si es de 6. Ahí, claro, ahí tengo 4,4. Sí. Sí. ¿Sí? Y esto tiene una máxima de 6. Funciona. ¿Qué pasa cuando yo La otra- prendo otra lámpara? no va a saltar tampoco. ¿Es de 6, no la térmica? Es de 6. Acá lo puse, mirá. Esto, acá lo puse. Esta es de 6. Ah, Esta es de 6. Prendo una lámpara más. ahí sí va a saltar. ¿Por qué? Porque se Da pasa 6,6. el consumo. El consumo se va a 6,6, 2,2, 2,2, Sí. 2,2, 6,6. Se pasa, así que se va a cortar y corta todo el circuito. La pregunta es, ¿cuánto debería ser esta máxima para que se pueda mantener todo el circuito encendido? De 16 quizá. 16, sí. No, quizá no. 16 más. Quiero que lo calculen, que De hagan la 10, cuenta y que me expliquen cómo hicieron la cuenta. Sí, si yo le pongo una de 100 también, seguro que anda, pero ahí nos estamos pasando. Pero no lo hagan a ojo, háganlo con la cuenta de la ley de Ohm. O sea, usando la ley de Ohm, calcular cuánto va a ser el máximo que tiene que aguantar esto. ¿Y de cuánto son las térmicas? No importa. ¿De 10 de 10? Acá, como es un ejercicio más bien teórico, uno puede poner la térmica Sí. que quiera, del valor que uno quiera. ¿Y el cálculo cómo sería? Eso El no cálculo, sé. bueno, el cálculo ¿cómo sería? Básicamente tendrías que calcular la corriente que va a haber en el circuito cuando está todo conectado. Más o menos lo mismo que hiciste vos recién, viste decir, bueno, cierro una más, va a haber 6,6, se pasa. Bueno, ¿qué pasa si tengo todas cerradas? ¿Qué pasa si tengo este circuito? Ahí. Ahí. Vamos a conectar esto y esto. Tengo todo conectado. Todo el circuito funcionando completo. una de 20. Tengo todo el circuito funcionando completo. ¿Qué corriente hay? 13,2 amperes. ¿Lo calcularon? Una de 20 tendría que ser. La pregunta es otra. Vamos paso por paso. Tengo todo conectado. 13,2 amperes. ¿Qué corriente más? 13,2. 13,2. ¿Todo le da 13,2? ¿Sí? Miren que ahora le voy a cambiar los valores y lo van a tener que volver a hacer con otros valores. Pero es importante que sepan cómo hacer la cuenta. Más que el valor del resultado es cómo. ¿Cómo llegan a que es 13,2? Y sumamos cuánto es la corriente de cada lámpara, que es 2,2. Y como es de la misma resistencia, son todas iguales. Dividido 20. Claro, 220 dividido todo eso. Dividido la 1, dividido 100, 220 dividido 100, 220 dividido 100, 220 dividido 100, y así. Da 2,2, 2,2, 2,2. Eso da 13,2. Sí, Bien, entonces, en realidad con una térmica de 14 ya alcanzaría. Si yo acá pongo sí, una de 14, eso no va a saltar nunca. Si pongo una más chica de 14, una de 13, la térmica va a detectar que la corriente se está pasando. sí. Bien. Bueno, eso que estamos haciendo es lo que vamos a hacer para diseñar los tableros. Cuando uno va a diseñar el tablero, tiene que saber qué es lo que va a haber conectado en cada térmica, para poder saber Sí. qué térmica poner.
¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer, para que hagan ustedes, es ponerle distintos valores. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Esta primera es de 100. Esta vamos a ponerla de 500. ¿La segunda de cuánto? Ahora, déjame terminar de poner los valores. A ver, ahí vamos a poner los nombres. Esta es la 1. Esta es la 2. Esta es la 3. Esta es la 4. Esta es la 5. Y esta es la 6. La 5 es 50. Esta vamos a poner ahí. Bueno. Ahí está. ¿Se ve el circuito ahí? ¿Y los valores? ¿Se ven? Tengo esta de acá, es de 100. La primera. La 2, la 3 y la 4 son de 500. La 5 es de 50 y la 6 es de 1000. Bueno, quiero saber lo mismo que hicimos recién. Las corrientes en cada una de las partes del circuito. Acá ya no va a ser como recién de sumarlo, porque tengo distintas resistencias. Calcular las corrientes en cada una de las partes, en cada uno de los tramos del ¿Me podrías circuito. repetir las resistencias? ¿Cómo? ¿Me podrías repetir las resistencias en cada...? Ay, no te entiendo. La primera de 100, 2, 3 Ahí está, y 4 era de 500. Y, ahí las, está, listo. y la otra 2 de 1000. Las 5 de, no, las 5 de 50, Ah, 5 de 50. esta, Ah, la última era de y 1000. la última de 1000. Ahí está. Esos son los valores de resistencia. A partir de eso calculen las corrientes de cada una de las partes y cuánto tiene que ser esta térmica para que funcione todo el circuito y no salte. O sea, cuánto es la corriente máxima en el circuito. Bueno, vayan haciendo la cuenta.
Bueno, ¿sale? Sí. ¿Todos? ¿Salió? Ocho coma 14 medio. Sí, a mí también. ¿8,14 qué cosa? ¿La total? Sí. Sí, la intensidad, digo, Sí, está bien. la corriente total. Intensidad también se le puede decir. Se le dice también intensidad. De hecho, la I es de intensidad. Intensidad de corriente. Así que es lo mismo. Ah, bueno. Bueno, 8,14. ¿Cuánto da en cada una de las partes? En la primera me dio 2,2 y en las 3 con 500 me dio 0,44. En la resistencia 5 me dio 4,4 y en la última 0,22. Bueno, bien. Bien. Más o menos los valores están de acuerdo, digamos, al circuito. A ver, fíjense el detalle. La última te dio 0,22. A ver, fíjense una de las cosas más importantes. Mientras más grande es la resistencia, mientras mayor es el valor de resistencia, menos corriente va a haber. ¿Sí? Mientras más grande sea el valor de la resistencia, menor va a ser la corriente que necesite o la corriente que va a circular por ese circuito. Mientras más chiquita sea la corriente, la resistencia, por ejemplo, esta de 50 es la que más corriente consume. Mientras menos sea el valor de resistencia, más grande va a ser eso. ¿Qué pasa si yo al circuito este le pongo algo así? Interruptores. Lo voy a poner con un interruptor para no hacer lío. Lo vamos a poner así. No, puede ser un pulsador. Bueno, 8 con una de 10, acá ya estamos. Sí. ¿No? Fíjense que la cantidad de lámparas es la misma que antes, pero la térmica es más chica. Sí, o sea, el valor de la térmica no depende de la cantidad de cosas, sino que depende de qué cosa, del valor de resistencia de cada cosa. ¿Qué pasa si yo al circuito le agrego esto? Esto acá. ¿Qué es? ¿Una llave? Una llave, sí, con un cable. Nada. Genera resistencia también. ¿Qué resistencia tendría este tramo de cable? 220. Es un cable, ¿eh? Mm. Cero porque no estaban conectados. Ahí viene la parte teórica que vimos, creo que en la tercera clase, por ahí, segunda, tercera clase. Un cable es un conductor.
¿no? Un conductor, ¿cuál era la condición para que algo sea conductor? O ¿cómo se clasificaban los materiales, digamos, según la resistencia? Teníamos conductores, aislantes. Había elementos que eran conductores y elementos que eran aislantes. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Lo voy a escribir acá porque... Tenemos conductores y aislantes. ¿Qué característica tienen los aislantes? ¿Y qué característica tienen los conductores? Respecto a la resistencia, ¿no? Obviamente. Digamos, estamos como de repaso. Los conductores tenían una resistencia muy alta o baja. Muy baja. Era menor a 1 ohm. Y los aislantes tienen resistencia muy alta, mayor a 100.000. ¿Eso se acuerdan? Sí, sí. Los conductores tienen resistencia muy baja, menos de 1 ohm. Y el aislante, resistencia muy alta, mayor a 100.000. Esto acá es un conductor. ¿Sí? O sea que la resistencia es muy chiquita, menos de 1 ohm. ¿Qué corriente? Vamos a poner que es un conductor muy malo, que tiene una resistencia de 1 ohm, el peor de todo, digamos. ¿Qué corriente va a haber por acá? ¿Y qué corriente va a haber en el total? Y ahí va a haber 220 ¿220 de qué? de corriente. O sea, en amperes, ¿no? Para 220 amperes. 220 amperes. Entonces acá, la máxima, ¿cuánto se va a ir? Y después de hacer la cuenta. $227,92 amperes. ¿No era 8, algo? Me habían dicho. 8, Y dice 8,14 menos 0,22 más 220. bueno, 228,2. Si acá había 8, 8,14. claro, en toda esta parte hay 8, y acá hay 220, acá hay 228. Sí, pero tiene que arrastrar 0,22. ¿Cómo reemplazar 28? Ah, no, está bien, perdón, No, no dije nada. ojo que no saqué ninguna, ¿eh? Sí, sí, pensé que había sacado las 6, por eso. No, agregué, solo agregué. El aceite todavía está acá. La Está bien, resistencia 207. del conductor se sumaría con la resistencia de las otras resistencias. Claro, no es que se sumarían las resistencias, sino las corrientes de cada parte se sumarían. Ah, claro, cierto. Vamos, la corriente en el conductor, si el conductor tiene Sí, 1, sí, sí. acá va a haber 220 amperes. Y acá, bueno, los 8 que calcularon. Entonces acá el total ahora va a ser 220 y pico. Bueno, esos valores de corriente de 200 y pico son valores de corriente muy grandes.
Acuérdense, lo razonable de corriente es 20 amperes, 30 amperes. Depende del circuito, pero 200 vamos a considerar que es un valor de corriente muy grande. ¿Sí? Sí. Bueno, eso, si uno conecta el circuito y enciende la térmica, si se fijan, el circuito va a funcionar todo perfectamente. Digo, puedo prender, apagar todo. ¿Sí? Pero cuando Sí. conecto esto, cuando conecto la parte del conductor, que es la que mayor corriente tiene, lo que va a pasar es esto. Te va a decir que esto, se ha producido un cortocircuito. El cortocircuito es eso, es básicamente esa idea de que cuando se conecta un conductor entre la línea y el neutro, se producen corrientes muy grandes en la línea. Muy grandes, o sea, mayores, incluso mayores a 1000 amperes puede ser. Hay una corriente máxima, que es la que tiene de protección Edenor, pero alrededor de los 1000 amperes van a ver por acá. Entonces, con esos valores de corriente no hay térmica que aguante. De hecho, tampoco hay cable que aguante siquiera. ¿Sí? Cuando uno conecta esto, valores de... O sea, uno puede tener un circuito tranquilamente con un cortocircuito, pero si la llave está abierta, en realidad no hay cortocircuito. Me olvidé prender la tele. Si no hay... Si yo no conecto este cortocircuito, el circuito va a funcionar lo más bien. ¿Sí? Cuando uno conecta esto, que es lo que está en cortocircuito, ahí es donde se produce el chispazo, digamos. Sí, porque no tiene ningún consumo, por eso. Sí, tiene consumo, es todo lo contrario, tiene un consumo gigante. O Sí, sea, son 200 amperes, más de 200 amperes, 220 amperes. Es un sí, consumo enorme. El cortocircuito es eso, es cuando se producen esos consumos gigantes. ¿Sí? ¿Qué podría pasar sí. en alguna parte del circuito? Que uno pueda tener un circuito que esté funcionando lo más bien, que uno va, digamos, prende la térmica y funciona. El circuito funciona. Empiezo a probar a prender las llaves, prender y apagar las llaves, y el circuito funciona. Pero hay una llave que yo prendo y corta la térmica. ¿Sí? Eso es una falla muy típica en una casa. Uno tiene la, la instalación con la térmica y funciona, pero uno prende una llave y corta. Y se corta la térmica, salta la térmica cuando uno activa una llave muy específica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí, digamos, lo que nos está indicando la térmica al saltar cuando prende una llave es que justamente hay un cortocircuito en esa llave. ¿Sí? Bueno, esto de poner conductores así, ya vamos a hacer algún ejercicio de eso, es lo que se llama un cortocircuito. Podría pasar o en la línea, o podría estar, por ejemplo, acá. Voy a poner acá. Ahí. ¿Sí? Ahí. A ver, ahí modifiqué el circuito. Esta resistencia tiene 500 ohms. ¿Sí? Esta R3. ¿Qué pasa cuando yo la 2 la puedo prender, esta la puedo prender, esta la puedo prender, y acá la corriente, digo, va a ir aumentando, depende de cuál prenda. ¿Cuánto va a ser la corriente cuando cierre la llave 1?
cierro la llave 1, ¿cuánto va a ser la corriente en esta parte del circuito? Es 100 ohms. Corriente. La resistencia es de 500, ¿no? Sí. Y la habían calculado recién cuánto era la corriente. 7,7. Bueno, vamos a pagar el resto. Solo, enfóquense solo en esta parte del circuito. El resto no importa, solo en esta parte. Esta era de 500. Esta era de 500. ¿Sí? Hicieron la cuenta recién con la de 500. ¿Cuánto daba en la 3? 7,7. Bueno, sin estas dos. Contando estas dos serían 5,7, ¿no? En esta sola era 220 dividido 500, 0,7. ¿No? Solo en esta, solo en la 3. 0,44. 0,44. Solo en la 3 era 0,44. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? En la 3 sola. Sí. ¿Sí? Ahora yo le agregué este cablecito acá. ¿Eso no va a afectar en nada? Yo conecto ahora esto y lo que va a pasar es que explota. O sea, lo que me dice el programa es que explota. ¿No? Que hay un cortocircuito cuando conecto eso. Se corta, sí. ¿Por qué? ¿A dónde está el cortocircuito? ¿Por dónde está pasando la corriente? O sea, En el neutro. cuando dice cortocircuito, ustedes entiendan que por acá pasa una corriente muy grande. Sí. Sí. ¿Por dónde está pasando la corriente esa? Uno va separando. Estas dos lámparas Y por la de lámpara 3. Estas dos lámparas funcionan perfectamente. ¿Sí? Así que acá no hay problema. En este circuito no hay En la problema. lámpara está el corto. En este circuito no hay problema. Esta prende y apaga lo más bien. No tiene problema. Sí. Esta prende y apaga lo más bien. No hay problema. Esta En la lámpara está el problema. prende y apaga lo más bien. No hay problema. Esta es la que tiene problema. Esta parte del circuito es la que tiene problema. Ustedes dicen que el problema está en la lámpara, ¿no? Sí, por el puente ese que pusiste. Entonces, a ver, digo, ustedes pónganse en situación, ¿no? Están revisando una instalación en una casa y se encuentran con ese problema específico. Sí. Prenden la térmica y empiezan a probar llave por llave y hay una que uno la cierra y corta. Entonces, uno lo que puede pensar es que la lámpara tiene problema. Sí. Digo, es un razonamiento válido. Entonces, lo que voy a hacer es sacar la lámpara. Saco la lámpara. Y pruebo el circuito de vuelta. Y pruebo el circuito de vuelta. Si conecto esto, ¿funciona o no funciona? Sí, funciona. A ver. No, sigue teniendo problemas. Ah. Y ya no está más la lámpara. A ver, el problema no estaba en la lámpara. No, es la En la, conexión que se en pone. la llave. Ahí se produce un problema. En la llave porque está conectado al neutro. La llave que está conectada al neutro. Ese es el problema. Sí. ¿Sí? Justo, exactamente ese es el problema. Si uno agarra... cuando uno conecta los circuitos, era lo primero que pasaba cuando armamos los primeros circuitos, ¿no? Que pasaba, que tenían la llave y por ahí tenían los dos conectores y no sabían a qué ponerlo. Si uno conecta el neutro a la llave y la línea a la llave, lo que va a pasar ahí es que siempre se va a producir un cortocircuito. ¿Esté la lámpara o no esté la lámpara?
Sí. Porque lo que, digamos, lo que uno está conectando ahí es este conductor que no tiene resistencia, este conductor de acá, no tiene resistencia Sí. directo a la línea. Entonces, Ujú. por este lugar, cuando uno cierra la llave, circula 200, 500 amperes. Entonces yo tengo 500 amperes por esta línea, y entonces al tener esos 500, eso se ve reflejado al principio, en la máxima. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo es Sí. Sí, el tema de la corriente y de los cortocircuitos? A veces son difíciles de encontrar los cortocircuitos. Digo, porque una instalación tiene un montón de conductores por un montón de lados. Suelen ser difíciles. Una forma de buscar el cortocircuito es eso, es ir cortando, abriendo el circuito y No, viendo dónde es que se está el pasando, corto. claro, dónde es que está pasando esa corriente. Ujú. Por lo general suele pasar en la llave. La realidad es que suele pasar en la llave, que quedan conectadas al neutro de algún, o por algún cable mal conectado, o por alguna cosa. Bien. Bueno. Después les voy a dejar algunos ejercicios, voy a armar algunos ejercicios de esto de ley de Ohm y de circuitos para que vayan viendo y resolviendo ustedes. Se los voy a dejar así tipo tarea. Para que vayan viéndolo y pensándolo ustedes y los vayan. Yo se los voy a ir corrigiendo y vamos viendo cómo se entiende esto del circuito en paralelo. Muy bien. Tenemos un cachito más, 15 minutos más. 15 minutos más y sí, no vamos a llegar a hacer lo de serie, así que lo de serie va a quedar para el próximo, donde lo de serie está bueno para hacerlo con el otro programa para ver bien lo de las mediciones. Ya medio por hoy ya dejamos acá. Ya son 12:15, ya se quieren ir a comer y así que esto. Oh, no. Ahí está. Bueno, a ver, volvamos a la cámara. Bueno, por hoy. Tenés. Voy a cerrar acá. Esto lo vamos a guardar. Bueno, por hoy llegamos hasta acá. Hicimos, digamos, todo un repaso general de ley de Ohm. El programita no sé si ustedes lo quieren para probar, para armar circuitos. ¿Quieren que les deje de dónde bajarlo y eso? ¿Y por celular se puede hacer eso? Por celular, no sé, tendría que ver si hay alguna aplicación o algo para eso. Pero me voy a fijar a ver si consigo algo para celular también. Dale, Alguna porque no aplicación. tengo compu. Bueno, me voy a fijar si consigo para Dale. celular. Así como para que tengan para armar circuitos y para practicar. Dale, profe. Para computadora sí, ahí está y hay otro más que después que lo vamos a ver el sábado lo vamos a ver. Pues el sábado la idea es tratar de medir. Sí, hacer mediciones. Ahí vamos a ver bien el tema de
de los valores de corriente no va a hacer falta calcularlo. Directamente lo vamos a medir. Pero bueno, veo si consigo algo para celular también. Bueno. Bueno, Bueno, ¿alguna duda de lo de hoy? No, no, estamos bien. ¿Se entendió? Les voy a dejar ejercicios. ¿Sí? Les voy a dejar ejercicios para que hagan. El Google Classroom, ¿ustedes lo manejan? ¿Saben cuál es? Bueno, es lo mismo que Hangout. Les paso la dirección y entran y ahí van a estar. No es muy difícil. Les paso el link, entran y van a estar los ejercicios y los pueden resolver ahí mismo. Igualmente, Bueno, genial. cualquier cosa, si tienen algún problema, me avisan por el grupo. Dele, profe. Bueno, por hoy entonces dejamos acá. Nos vemos el sábado. No sé dónde está el... 10:30. Sábado, sí, entre las 10, 10:30 más o menos arrancamos. Ah, acá. En el